My name is Joseph Spencer. From May 1970 to October 1997, I served the United States government as a top secret operative, but not in a category that is commonly known or understood. I was known as a man in black. Following 7 years acting as a counterintelligence agent for the CIA, I was recruited for a new assignment that entailed working within above top secret operations. I was aware of the black budget projects, but never knew the context of them, due to their high level of secrecy. Even the president was denied access to their inner workings. Annually, billions of dollars are poured into black projects, which operate without any supervision or intrusion. They have full autonomy. The operations deal primarily with advancing military technologies, most of which have been reverse engineered from recovered alien spacecrafts that had either crashed or were shot down by our military. The public, sadly, will never, ever have knowledge of these operations. This transition in my life happened in 1970. The senior black project director was William T. Latham, who had worked under CIA Executive Director Richard Schlesinger. Latham stated that I was the perfect candidate for my new position. I was a foster child, and I had no connections to existing relatives. I had no friends or social life. It was easy for them to erase my past and provide me with a new identity. I gave myself to them as a priest would to his God. But first, my mind had to be erased. I was injected with various forms of mind-altering drugs: LSD, heroin, mescaline, morphine, sodium pentothal, and more. Drug-induced hypnosis followed with antegrade and retrograde amnesia. The goal was to program me to do two things: kill and forget. After 9 months of programming, I had become a man in black. What I later discovered was that not all the men in black were human. About a third were alien hybrids. Their distinctive feature was the absence of whites in their eyes, giving the impression of empty eye sockets. This unsettled me, and it took months to adjust to the reality of alien integration. My assignments largely dealt with UFO sightings and crash sites. In August of 1971, I witnessed my first UFO crash site just north of Edwards Air Force Base in California. Inside the craft were 3 grade humanoids, 2 dead, 1 still alive. Also in the craft was a human female abductee. The alien humanoids were transported to the base, but 2 witnesses had arrived before us and took several photographs. The first surrendered his camera, but the second fled. When we apprehended him, he resisted, and I was ordered to silence him, which I did. The killing of witnesses was executed with a wand that acted very much like today's taser, but the voltage from the wand caused immediate cardiac arrest, and the victim's death would be attributed to natural causes. We silenced countless victims, not only men, but women of all ages and even teenagers. The following day, after each kill, our memories were reset, so we would have no recollection of the murders. A good majority of the victims were ufologists and whistleblowers. Among the ufologists I personally silenced were Paul William Cooper, Milton Vigay, Claude Monroe, Anthony Vargas, and noted documentarian Samantha Willis. When my wand malfunctioned with Samantha, I resorted to strangulation. She fought for her life for almost 2 minutes. In recalling this act, I stared into her pleading eyes for the entire duration with absolutely no remorse, guilt, or feelings. That was how effective the mind conditioning was. And it's her face that haunts my dreams more than anyone's to this day. So they stuffed out a documentarian. Yep. Well, that's not good to hear. All right, we're going to move on. In 1954, Dwight Eisenhower signed what's known as the Granada Treaty with the alien gray race. In exchange for shared alien technologies,
The Greys were allowed to abduct a number of humans annually for medical examination. The Greys also demanded anonymity from the public. A short time later, human technology took a giant leap forward with circuit chips, fiber optics, and lasers. En abril de 2025, una enigmática esfera metálica de unos 50 centímetros de diámetro, con inscripciones grabadas, fue vista en el cielo de Colombia, en la región de Buga. Dos personas desde distintos puntos lograron filmar un objeto esférico en el cielo. Sus movimientos eran irregulares, se desplazaba de arriba a abajo. Lo más inesperado sucedió cuando la esfera comenzó a acercarse y descendió completamente. Testigos afirman que su movimiento se volvió errático, hasta que finalmente cayó al suelo tras recibir una descarga eléctrica al pasar cerca de antenas de alta tensión. Encontraron la esfera y se la llevaron a su casa. En un principio, el objeto pesaba alrededor de 2 kilos, pero con el tiempo su peso cambió. En algunas mediciones, la báscula llegó a marcar casi 10 kilos. Al inspeccionarla, notaron grabados en su superficie que parecían lunas y triángulos. En el centro, encontraron lo que parecía ser un chip con más de 10 terminaciones. Un vídeo compartido en redes sociales muestra un fenómeno aún más intrigante. Una mujer vierte agua sobre la esfera e inexplicablemente se evapora al instante, como si el objeto generase un intenso calor, pero en realidad está frío. Y al aplicar calor, la esfera no se calienta. El objeto circular parece tener un cinturón con varios agujeros alrededor. Según estudios iniciales, en esta zona debería haber un punto de unión, pero no se han identificado soldaduras. El radiólogo José Luis Velázquez sometió la esfera a un examen con rayos X, y el resultado reveló algo inquietante. El artefacto está compuesto por una sola pieza, sin uniones visibles, y en su interior alberga 16 microesferas distribuidas en torno a un núcleo central. Negro es un polímero que no se ha determinado qué es, pero este polímero, por cierto, se empieza a decaer a partir de los 110 grados centígrados, se empieza a destruir. Lo que está en el centro son la huella, la presencia de fibras ópticas. Evidentemente puedes ver que hay diferentes cantidades de fibras con diferentes densidades de fibras ópticas, que es un corte vertical. Están alineados, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Están en el mismo plano. Lo que es importante. Bueno, pues estás viendo que hay diferentes fibras ópticas que están presentes ahí. Y estamos hablando de una imagen micrométrica. O sea que tiene muchísimas fibras ópticas. Sí, imagina. A short time later, human technology took a giant leap forward with circuit chips, fiber optics, and lasers. The Grounded Treaty is still active today, but the number of human abductions has increased, despite objections from the world governments. Now, the really interesting part. Every year, at least 8 million children go missing in the world. I can attest that 1/3 of them are abducted by government operatives and transported to any one of the 1,477 underground military installations on the planet, then imprisoned for the remainder of their lives. The children are subjected to biological and genetic experiments, dissections, and mutilations performed not by human scientists, but an alien gray species. During my stay at the Vanguard Underground Base north of Phoenix, Arizona, I witnessed many of these procedures. Because there was no form of anesthesia administered to the young patients, the halls reverberated with the screams of tortured children from morning to night. The ones that perished were incinerated in the installation's crematoriums. My point of contact at this base was Lieutenant Colonel Charles T. Leninger.
and he was a human-alien hybrid. And get ready for this. In 1994, the World Population Summit in Cairo, Egypt, had 160 nations participate, where they all agreed that the human population was out of control and must be stopped because the world is running out of resources. An agreement was formed that would mandate the reduction of humans from 6 billion to 800 million by the year 2030. This meant finding a method or methods to wipe out nearly 95% of the population. Solutions were discovered, investigated, tested, then created, and have been in full force since. The procedures have been inflicted onto the human race are as follows. 1. Toxic levels of chemically enhanced fluoride have been secretly added to our drinking water over the last 20 years in every city and community on the planet. I personally oversaw the delivery of fluoride barrels to Denver, Chicago, Tampa, and Minneapolis water departments. The adverse effects of fluoride poisoning to the human body are numerous and debilitating. The effects to children is damage to their neurological development, among other serious ailments. 2. Man-made viruses and diseases. The AIDS virus, which was a designer byproduct of the American Disease Institute, was distributed through vaccines to the public in 1980. Instituted as a preliminary population control tactic, the results were successful and led to more lab-produced viruses that have since been unleashed onto the public. Among those is the development of a mutated version of the common flu to replicate the 1918 influenza pandemic that killed 40 million people. The first strain of this new flu virus will be released to the public in late 2017. So if we see a flu outbreak in the late 2017 or early 2018 that's killing people, we'll know this is true. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Right. 3. Killing us from the air with neurotoxins, barium chloride, cancer microbes, and viruses by way of chemtrails, released into the skies daily over all inhabited regions by military aircrafts. The effects of these toxins are severe and over time lethal, causing respiratory ailments, cancer, damage to the immune systems, and sterilization in men. Since the chemtrail plan was implemented, sperm count in men has dropped nearly 50%. If this isn't reversed soon, the human race will face early extinction. Now the grand finale. This is some scary shit. In March 1997, an event known as the Phoenix Lights became the most infamous UFO sighting in history. A mile-wide vessel, clearly not man-made, flew slowly and silently over the state of Arizona and was witnessed by 10,000 people, including the governor of Arizona. To date, there has been no reasonable explanation, but for every witness interviewed, the craft was as real as anything they'd ever seen. Their lives were transformed. They now believe that we truly are not alone. However, there is another truth, for I know what they really saw. In 1986, while stationed at an underground installation near Boulder, Colorado, I was introduced to Project Skybeam by Lieutenant General Andrew Garris. I was then led down a corridor and into a large hangar, where a stealth bomber hovered only 20 feet above me. I stood there confused. Then Garris looked over at me and smiled, then asked if I was certain of what I was seeing. I replied, of course. What else could it be? I was then shocked to find out that this wasn't a real craft. It was a projected hologram. Since the early 1950s, scientists had been developing holographic technology, and over the years improved it to a state that we can only imagine. As I stood there staring at the bomber, which looked so absolutely real and solid that I could reach up and touch it, I contemplated the possibilities. What if this projection was 1,000 feet up in the sky?
How would anyone know that that was an illusion? The Phoenix Lights craft, witnessed by 10,000 people, was the first grand-scale skybeam test upon the public. It succeeded beyond expectations. In October 1938, Orson Welles unleashed his War of the Worlds radio broadcast to the American public. It was so realistically portrayed, vast portions of the population went into panic. Terrified citizens scrambled to evacuate their cities in droves. America had been easily tricked by very simple means. To amplify this response, those who are truly in power of not only our country, but all the countries on the planet, and who are the true purveyors of the depopulation process, have formulated the final stage of their sinister plan. In the year 2024, a global event will alter the course of mankind's future. The world will stand witness to a massive alien invasion. Nos vamos ahora a Estados Unidos con la información para hablar de un fenómeno que está provocando muchísima incertidumbre y también preocupación. Estoy hablando de avistaje de drones, ¿sí? Miles de denuncias de avistaje fueron realizadas en distintos estados. Crece el temor y la preocupación por la ola de drones no identificados en el cielo de varios estados de Norteamérica. Los funcionarios y los militares del gobierno de Biden no se pronuncian al respecto y la alarma en la población crece. Ante la incertidumbre, el presidente electo Donald Trump se pronunció al respecto. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people. El Departamento de Defensa invirtió 1.917 millones de dólares en sistemas antidrones, por lo que resulta inconcebible que no se haya podido establecer aún cuál es el origen de estos drones ni dar respuesta al creciente miedo de la población. La aparición de un enjambre de drones no identificados en varios estados norteamericanos está generando preocupación. Durante las últimas semanas, decenas de estos dispositivos fueron avistados en zonas estratégicas. El año 2024, de la gran oleada de ovnis en el mundo. El 28 de abril de 2024, en Antalya, en Turquía, durante la noche, se registró un enjambre de objetos, los cuales se encontraban realizando movimientos inteligentes, en una impresionante formación. En la localidad de Irving, en el estado de Texas, el 17 de febrero del 2024, una persona registró la presencia de dos grupos de enjambres de objetos en el cielo. Estas son las imágenes. Dos extraordinarios sucesos, que muestran tecnología desconocida, la cual se presentó de forma extraordinaria. 4 de mayo de 2024, se presenta una evidencia, en la cual se puede observar, como un objeto en forma de disco, cruza entre las nubes muy cerca de esta población. 20 de mayo de 2024, un objeto con luces en su estructura, se encontraba detenido a una corta distancia de la zona habitada, y lo más extraordinario, es que este se encontraba en una de las zonas más vigiladas y sensibles de este país. 3 de marzo de 2024, en una zona del estado de Nevada, en los Estados Unidos, un grupo de turistas lograron grabar como un objeto de forma muy extraña se desplazaba a una velocidad extraordinaria en el horizonte. 28 de octubre de 2024, en la localidad de Murcia, en España, miembros de una familia se detienen en el camino debido a la presencia de un objeto que emitía un intenso haz de luz hacia abajo. El 8 de mayo de 2024, en la localidad de Manchester, en Inglaterra, sobre una zona industrial, un objeto se desplazaba lentamente muy cerca, y este emitía un intenso haz de luz hacia la Tierra. Esta grabación, realizada en la localidad de Williams, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, el 10 de febrero de 2024, un grupo de turistas grabaron a un objeto en forma de disco,
el cual, si ponemos atención, emite un rayo de luz hacia el terreno. El 25 de julio de 2024, en la ciudad de Berna, en Suiza, se captó la presencia de una especie de señal, la cual en esta ocasión se presenta de forma vertical, girando en el cielo, por cierto muy cerca de la zona habitada. El 18 de abril de 2024, ...20 de mayo de 2024, en Río de Janeiro, en Brasil, se logró obtener una evidencia extraordinaria, en la cual podemos apreciar un objeto de características muy extrañas. ...20 de noviembre de 2024, en la localidad de Sokolov, en la República Checa, la policía y un grupo de personas se acercan a la zona, en donde un haz de luz es emitido a tierra por un objeto que se encuentra detenido entre las nubes en el cielo. Ani nemůžeme se podívat dovnitř. Mimozemštění přiletěli. En las últimas semanas, una auténtica invasión de ovnis y drones enormes está asolando diferentes partes de los Estados Unidos. Las noticias son miles y hay cientos de grabaciones de lo que parecen ser drones desconocidos. La policía de Nueva Jersey, que es el lugar donde más avistamientos hubo, trató de detenerlos con sus propios drones, pero no han podido. También los han perseguido y han intentado derribarlos, pero tampoco han podido. Han tratado de localizar quién los pilota y no fueron capaces. Y el FBI lleva semanas investigándolos, y su contestación a quién es el responsable de la oleada de estos objetos fue: simplemente no sabemos. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que la evaluación inicial es que esto no es obra de un adversario extranjero o de una entidad extranjera. Es decir, no es solamente en Nueva Jersey, Nueva York, es que los hay en muchos lugares de Estados Unidos. Muchos lugares de Estados Unidos están reportando esto que está pasando, esta oleada. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo: nos dicen que ni la Casa Blanca, ni el Ejército, ni el FBI, ni Seguridad Nacional tienen ni idea de lo que son, ni de dónde vienen, ni quién los ha lanzado o los controla, y que no suponen ninguna amenaza. Esa respuesta es totalmente inaceptable. Me uno al creciente coro bipartidista de líderes que exigen que el gobierno federal aborde inmediatamente esta cuestión. El pueblo estadounidense merece respuestas y medidas ya. E incluso en un reporte se ve como uno de estos objetos expulsa una gran cantidad de líquido extraño durante un momento. El residente que grabó las imágenes notó un olor químico en el aire después de que los drones rociaran repetidamente durante la noche. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recibió información clasificada sobre la invasión de drones. Avistamientos misteriosos de drones en todo el país. ¿Es posible que esto esté sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno? No lo creo. Que el público lo sepa ahora. De lo contrario, derríbenlos. Hay por aquí una infinidad de reportes de todo tipo, y si ampliamos, pues nos aparecen más y más, incluso en plena ciudad de Filadelfia. Este mapa nos muestra que, lejos de terminar, esto va en aumento y que es todo un misterio. Se llevó a cabo en la Cámara de Representantes de Washington, D.C., la anunciada audiencia pública en donde de manera oficial se abordó el tema de los denominados fenómenos anómalos no identificados. En contraste con otras audiencias, esta se caracterizó por estar integrada por destacados miembros del Congreso norteamericano que están comprometidos a llegar al fondo de la verdad de lo que está ocurriendo con estos objetos, su origen y el encubrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Para la cita histórica se contó con el testimonio de 3 testigos de élite, los expilotos de la Marina David Fravor y Ryan Graves y el exoficial de inteligencia David Grush, quienes bajo juramento compartieron sus historias, experiencias y puntos de vista de lo que ocurre a nivel gubernamental con la presencia UAP.
Uno a uno, los convocados a esta audiencia respondieron los más diversos cuestionamientos de los funcionarios, en donde sin censura y sin prejuicios se habló de diversos temas como el origen no humano de estos objetos, recuperación de naves, tecnología extraterrestre, así como amenazas a los testigos. En primera instancia, los senadores y representantes que convocaron a esta audiencia pública fijaron su posición y expectativas en torno a este encuentro, que sin la menor duda reiteramos que puede considerarse ya como un primer gran paso hacia la gran desclasificación. Quiero agradecer a todos por hacer que esto suceda hoy. Quiero recordarles a todos que este es un tema no partidista que no tiene nada que ver con la política de partidos. Creo que el encubrimiento es mucho más profundo que eso. Ha sido muy difícil llegar aquí hoy. Como saben, en la Iglesia Bautista decimos que el diablo está en nuestro camino, y el diablo ha estado en nuestro camino en este tema. Hemos sorteado obstáculos puestos por miembros de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, la legislación propuesta para reautorizar a la Federación Norteamericana de Aviación, que decía que si un piloto de alguna aerolínea tiene un avistamiento y que cuando hace el reporte a la Federación de Aviación Norteamericana llegaría al Congreso, pero me dijeron que a la comunidad de inteligencia no le gustaba eso y que la enmienda no fue siquiera escuchada en el comité. Creo que es hora que recuperemos nuestro país. Necesitamos decirle a los del Pentágono que trabajan para nosotros y no al revés. Hoy es la primera audiencia de este tipo en la que intentaremos llegar hasta el fondo de lo que en verdad sucede con los UAPs, pero escucharemos de gente que ha tenido avistamientos personales en lugar de burócratas del Pentágono, quienes siempre han dicho que harían más investigaciones. Solo para que la prensa y la gente sepa, nos ha negado el acceso a un reporte clasificado previo a esta audiencia debido al monto de obstáculos que hemos tenido que sortear para que nos otorguen autorización temporal hacia el testigo Grush, quien tiene conocimiento de información clasificada. Es hora de tener una discusión con mente abierta hacia este tema y escuchar la evidencia y entender la magnitud de lo que esto significa, no solo para nuestra nación, sino para la humanidad. Gracias, presidente. Cedo el resto de mi tiempo. Debemos venir a esta audiencia con la mente abierta. No debemos permitir que nuestras ideas existentes nos restrinjan de cualquier lado. Escucho de las agencias una y otra vez sobre el estigma que yace al reportar e investigar UAPs y que esto evita que obtengamos respuestas reales. Sabemos que los informantes han reportado acoso, intimidación o el estigma también, y esto no es aceptable. La gente no puede reportar incidentes que tendrían implicaciones de seguridad nacional, que también tiene consecuencias serias para nosotros. Como miembro de rango de este subcomité, sé que mi trabajo sería imposible si los informantes y otros se sienten intimidados al venir ante este comité. No podemos sentir miedo de hacer preguntas y no podemos tener miedo de la verdad. Me enorgullece decir que esta audiencia se construyó por el trabajo de los dos partidos, por miembros del Senado y la Cámara, que data de hace muchos años y que buscamos aumentar la conciencia dentro del Departamento de Defensa y exigirle más al Congreso de UAPs. Durante décadas, muchos norteamericanos han estado fascinados por objetos misteriosos e inexplicables y ha pasado mucho tiempo para que obtengan respuestas. El público estadounidense tiene derecho a saber sobre tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. Esas no son palabras de una cuenta de Twitter sobre ovnis. Es una cita directa de Chuck Schumer, líder de la mayoría, que el público norteamericano tiene el derecho de conocer tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. En entrevista con Fox News, el reciente exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe confirmó que el gobierno estadounidense está al tanto de muchos más avistamientos de UAPs y que no han hecho pública esta información, y cito: hay muchos más avistamientos que no se han hecho públicos, Ratcliffe dijo a Fox News. Para mí, esta audiencia trata de transparencia. Desafortunadamente, vivimos en un tiempo en el que mucha gente desconfía del gobierno y nuestras instituciones. La sobreclasificación de información, lejos del público norteamericano e incluso el Congreso, contribuyen a las políticas actuales. El público norteamericano tiene preguntas normales. ¿Qué son los UAPs? ¿Por qué los medios no los reportan más? ¿Son adversarios extranjeros? ¿Son tecnología estadounidense o son algo más? También se preguntan, ¿cómo es que cuando un jet ruso que dispara bengalas a uno de nuestros drones, tenemos imágenes perfectas y videos que mostramos a la gente de Estados Unidos y del mundo, pero cuando son de UAPs, nada? Dos de los testigos de élite que fueron convocados a esta audiencia fueron los pilotos retirados de la Marina Ryan Graves y David Fravor, quienes bajo juramento hablaron de sus casos de encuentro con estos objetos que superan por mucho la tecnología de los aviones de combate más avanzados.
El capitán Fravor habló ampliamente de su experiencia con el objeto Tic Tac ocurrido el 14 de noviembre del año 2004, el cual está considerado una evidencia innegable de la presencia de tecnología no humana. Señor Fravor, ¿qué fue lo que más le sorprendió de las capacidades de vuelo del llamado Tic Tac, muy brevemente? Su desempeño. Un desempeño absoluto. ¿Y no conoce ningún otro objeto que tenga a alguien en el mundo, en este mundo, que tenga esas capacidades? No, creo que está más allá de cualquier material científico que poseamos actualmente. Describa o señale que los aviones que presenciaron, en particular las 30 personas con las que están trabajando, están esencialmente fuera del alcance de todo lo que conocemos hoy en día de la tecnología que tenemos hoy. Señor Graves, señor Fravor. Sí, los objetos que han sido avistados por pilotos comerciales realizan maniobras que no se pueden explicar bajo el entendimiento de nuestra tecnología o capacidades como país. Y eso también aplica como ejército también. Señor Fravor. Sí, estoy de acuerdo con eso. No tenemos nada que detenga su vuelo en medio del aire y gire hacia otra dirección, ni algo que baje del espacio, se quede flotando 3 horas y vuelva a subir. Señor Graves, nuevamente, me gustaría saber, ¿cómo sabe que estos no eran nuestros aviones? Algunos de los comportamientos que vimos en nuestra área de trabajo. Vimos a estos objetos estar a Mach 0.0, o sea, una velocidad aérea de 0 sobre ciertos pedazos del suelo. Lo que significa que, así como si arrojara una botella a un río, esta flotaría río abajo. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en medio de vientos de un huracán categoría 4. Estos mismos objetos con aceleración a velocidades supersónicas de Mach 1.1 o 1.2 lo harían de manera muy errática y yo no tengo una explicación para ello. Señor Graves, usted reportó un encuentro con UAPs durante vuelos de entrenamiento, creo. Y desde que lo advirtió al Pentágono que estos encuentros podrían poner en riesgo a los pilotos, mi primera pregunta es, ¿usted identificó que esto se llevó a cabo en la costa este? ¿Fue solo en la costa este donde estos encuentros han sido reportados? No. Desde que iniciaron los eventos he sabido que los objetos han sido detectados donde haya operaciones navales en todo el mundo. Y eso viene de reportes de la Oficina de Todos los Dominios y Resoluciones Anómalas. ¿Podría describir su experiencia tras decidir salir a la luz y hablarle públicamente sobre su experiencia? Por supuesto. Como muchos otros, en 2017 vi el artículo del New York Times también. Para mí fue especial, pues reconocí las voces en el video, reconocí el video mismo, lo había visto cuando fue tomado y cuando fue desclasificado. Eso me impactó porque me di cuenta que este problema continuaba, por lo que me di a la tarea de ubicar a los colegas en la costa este. Me di cuenta que esto seguía siendo un riesgo de seguridad y que lidiábamos con él. Esencialmente era un muro con el que chocábamos y teníamos esta conversación. Fue en este punto que decidí que yo mismo debía presionar para continuar con la conversación. ¿Existen características en común con los UAPs que hayan sido avistados por pilotos diferentes y podría describir las convergencias en las descripciones? Por supuesto. Primordialmente vimos cubos negros o gris oscuro dentro de una esfera clara. Disculpe, ¿gris oscuro o cubos negros? Sí, dentro de una esfera clara. Las puntas de ese cubo tocaban por dentro la esfera clara, y eso era primordialmente lo que se reportaba. Cuando pudimos tener contacto visual con estos objetos, y eso ocurrió hace unos 8 años y hasta donde sé sigue ocurriendo. Sin duda que uno de los testimonios más esperados para esta audiencia fue la del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush, quien ganó gran notoriedad a nivel mundial cuando el día 5 de junio del 2023 reconoció ante la cadena de televisión News Nation haber tenido acceso a información sensible y confidencial que establece que el gobierno de los Estados Unidos, en el más profundo de los secretos y desde hace décadas, resguarda materiales, naves y cuerpos de origen extraterrestre. Declaración que ha generado conmoción en las más altas esferas de la Unión Americana. Menciona que el gobierno posee naves de potencial origen no humano. Basado en su experiencia y extensas conversaciones con expertos, ¿cree que nuestro gobierno ha hecho contacto con inteligencias extraterrestres? Eso es algo que no puedo discutir en un ambiente público. Ok, no puedo preguntar cuándo ocurrirá esto. Si cree que tenemos restos de naves estrelladas, como mencionó antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave?
Como lo manifesté públicamente en mi entrevista para News Nation, algunos biológicos llegaron con esas recuperaciones, ¿sí? ¿Los biológicos eran humanos o no humanos? No humanos, y esa fue la afirmación de la gente con conocimiento directo con quienes hablé y que aún siguen en el programa. ¿Y hay evidencia documentada de esto en video, foto, testigos oculares o eso quedará a determinarse? Tendría que hablar con usted en un esquife sobre la documentación específica. Ok. Entonces es probable que no pueda responder a mi última pregunta o podríamos obtener un esquife en la siguiente audiencia que tengamos. ¿Quieren el gobierno, ya sea qué agencia, subagencia, qué proveedores? ¿A quién debemos convocar en la siguiente audiencia de UAPs en un ambiente público o incluso en uno privado? Quizás no pueda dar nombres, pero qué agencias, organizaciones, proveedores, etcétera, debemos convocar para obtener respuestas, ya sea si se trata de financiamiento, programas y que nos digan qué sucede afuera. Puedo darle una lista específica de testigos hostiles cooperativos, de individuos específicos que están en estos... ¿Y qué tan rápido podremos tener esta lista? Con gusto se la doy después de esta audiencia. Gracias y cedo mi tiempo. El gobierno estadounidense ha estado al tanto de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres que de otro modo no se explicarían y, de ser así, ¿cuándo cree que ocurrió por primera vez? Me gusta usar el término no humano para explicar el origen. Mantiene abiertas las opciones científicas. Ciertamente, como lo hablé de manera pública previamente en la década de 1930. Señor Grush, como resultado de su anterior trabajo en el gobierno, ¿se reunió con gente con conocimiento directo o ha tenido usted mismo conocimiento directo de naves de origen no humano? Sí, he hablado personalmente con esos individuos. Señor Chris, finalmente, ¿cree usted que nuestro gobierno está en posesión de UAPs? Absolutamente, basado en las entrevistas de más de 40 testigos en los últimos 4 años. ¿Y en dónde? Conozco las ubicaciones exactas y esas ubicaciones fueron otorgadas por el inspector general y algunas otras a los comités de inteligencia. De hecho, estuve con las personas con conocimiento de primera mano que proporcionaron una divulgación protegida al inspector general. Usted es uno de los exfuncionarios de inteligencia más confiables en inteligencia y defensa de los Estados Unidos. Sí, lo fui. A usted le confiaron los secretos más íntimos. Sí. ¿A qué conclusión llegaste al terminar tu trabajo con la fuerza de trabajo de UAP? El grupo de trabajo UAP rechazó el acceso a un amplio programa de recuperación de accidentes. Cuando dices recuperación de choque, ¿a qué te refieres? Me refiero a la recuperación de vehículos técnicos de origen no humano. Diles naves espaciales si quieres, son vehículos de origen no humano, exótico, que han aterrizado o se han estrellado. O sea, tenemos naves espaciales de otras especies. Así es, sí. ¿Cuántas? Pues bastantes. Estás bromeando, ¿no? Creí que era una locura y que al principio me estaban engañando, que era una artimaña. La gente comenzó a confiar en mí, se me acercaron. Se me acercaron muchos oficiales y exoficiales. A muchos de ellos los conocía de casi toda mi carrera. Me confiaron que eran parte del programa, nombraron el programa. Yo nunca había escuchado de él y me dijeron, basado en todo el testimonio, y me dieron documentos y otras pruebas, que en efecto existía un programa en la Fuerza de Trabajos UAP al que no teníamos acceso. Si tienes la razón, si nos estás diciendo la verdad, a todos, a todo el público norteamericano se le ha estado mintiendo durante décadas. Sí, hay una sofisticada campaña de desinformación que hace al público de Estados Unidos su objetivo y es extremadamente no ético e inmoral. Le estás diciendo a la raza humana por primera vez que un oficial representante de inteligencia de alto nivel del gobierno norteamericano está diciendo públicamente que no estamos solos. Definitivamente no lo estamos. Los datos apuntan absolutamente de manera imperativa que no estamos solos. Tenemos cuerpos, tenemos especies no humanas. Pues, naturalmente, cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces encuentras pilotos muertos. Y, aunque no lo creas, por más fantástico que suene, es verdad. Tengo que estar seguro de esto. No lo estás inventando. Esto no es una mentira. No, para nada. Porque todos los que ven esto ahora te ven a la cara y se preguntan, ¿esta persona dice la verdad? Digo la verdad. Y me siento aquí bajo un enorme riesgo hacia mi persona y un obvio riesgo profesional por hablar hoy contigo.
anything but the truth, so help you God. Los 4 expertos presentaron sus respectivos testimonios y experiencias sobre la existencia de fenómenos aéreos no identificados, anteriormente conocidos como ovnis, resaltando sus posibles implicaciones para la seguridad nacional. El primero en tomar la palabra fue Tim Gallaudet, contraalmirante retirado y exsecretario adjunto de Comercio para los Océanos y la Atmósfera. Él habló sobre un avistamiento de 2015 cuando un avión FA-18 de la Marina captó un objeto volador no identificado con características estructurales y de vuelos inexplicables. That we are not alone in the cosmos. Luis Elizondo, exfuncionario del Departamento de Defensa y antiguo administrador del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, expresó en su testimonio de 3 páginas: permítanme ser claro, los objetos voladores no identificados son reales, tecnologías avanzadas que no han sido creadas por nuestro gobierno ni por ningún otro gobierno. Están monitoreando instalaciones militares sensibles en todo el mundo. Michael Schellenberger, periodista de investigación, presentó un extenso registro de avistamientos de objetos voladores no identificados desde 1947 y exigió mayor transparencia. Según él, el gobierno no está siendo transparente sobre lo que sabe acerca de los fenómenos anómalos no identificados y que algunos elementos dentro del ejército y de la comunidad de inteligencia están violando su deber constitucional de informar al Congreso sobre sus operaciones. At one point you had said that there has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports? I know of multiple colleagues of mine that got physically injured. La siguiente pregunta es para cualquiera de ustedes. Basados en cada una de sus experiencias y observaciones, ¿creen que los UAPs representen una amenaza en potencia para nuestra seguridad nacional? Sí. Y le digo por qué. La tecnología que vimos fue muy superior a cualquier cosa que tenemos y podría decir lo mismo de cualquier país. Si usted tuviera uno, si hubiera capturado uno y aplicara ingeniería inversa y lograra que funcionara, obtendría algo que puede viajar al espacio, ir a algún sitio, caer en cuestión de segundos, hacer lo que quisiera e irse. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nada. Una mujer llamada Catherine Austin Fitts, que fue subsecretaria de Vivienda en Estados Unidos. Esta mujer reveló un bombazo absolutamente extrañísimo y os aseguro que nadie se lo esperaba. Y es que dijo en su programa, en el programa de Carson, que cuando ella trabajaba como subsecretaria de la Vivienda de Estados Unidos antes de 1990, vio cómo se empleaban más de 20.000 millones de dólares de allá de los años 90, que hoy en día sería mucho más, en la construcción de ciudades enormes subterráneas, para que multimillonarios y gente muy importante se refugiaran ahí abajo en caso de un evento importante de extinción o un evento catastrófico. Según Fitts, estas bases, construidas desde 1998, estarían interconectadas por un sistema de transporte y usarían una fuente de energía no revelada. También sugirió que albergan operaciones clandestinas como un programa espacial secreto. Estas declaraciones coinciden con un informe secreto del año 2017 del economista Mark Skidmore sobre gastos no autorizados. Phil Snyder era un ex ingeniero de Wilsonville, en Oregón. Estaba involucrado en la construcción de bases subterráneas. Sobrevivió al supuesto enfrentamiento armado en 1979 entre los famosos alienígenas grises altos y las fuerzas armadas militares en la base subterránea de Dulce, en Nuevo México. The military's known about the alien question for the better part of 70 years, and they first saw their glimpse of what was going on as early as 1909 in the American Southwest. From me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot-tall alien gray. Alien agenda is the complete takeover of this planet by the year 2029. U.S. military has known about this for 45 years. They've told no one.
John Ramírez trabajó durante más de 20 años para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. A lo largo de su carrera participó en análisis de señales, operaciones de defensa aeroespacial y monitoreo electrónico de amenazas. Has there ever been a situation that you were in where you've gotten confirmation of government's involvement with human-alien hybrids? Yes. Okay. From a credible source, you could say. Yes. They know about the hybrids. Yes. I mean, gun to your head right now, you would say absolutely. Absolutely, yes. John Ramirez, former CIA officer, 25-year career with the CIA, which is incredibly impressive. Question is, what convinced you the 2027 revelation had to be made public despite your background in secrecy? My personal hope is that maybe they'll show up. I don't know. Maybe the NHI will show up in 2027. A year they show up. The arrival year, let's say. Pero sus declaraciones no terminaron ahí. En otro momento soltó una frase que desató especulaciones globales. Se está preparando al público poco a poco, porque para el año 2027 podría ocurrir algo que no se podrá ocultar. Desde que pronunció esas palabras, cientos de personas comenzaron a rastrear documentos, discursos y contratos. Lo que encontraron fue perturbador. El año 2027 aparece con frecuencia inesperada en informes técnicos, acuerdos gubernamentales y proyecciones militares. No como una predicción, sino como un límite, con una fecha tope. Ejemplos sobran. Varios contratos firmados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con empresas aeroespaciales privadas tienen como fecha de expiración el año 2027. Proyectos de monitoreo satelital enfocados en anomalías atmosféricas también finalizan ese mismo año. Incluso algunas misiones científicas de la NASA y del SETI, el Programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, marcan al 2027 como año clave para transición de fase de datos, sin explicar a qué se refieren. Además, el año 2027 no aparece solo en documentos militares, también en proyectos científicos como las misiones exoplanetarias del telescopio James Webb, que analizará atmósferas de planetas donde podría haber vida. SETI, por su parte, ha proyectado simulaciones de contacto para 2027 como parte de sus pruebas de respuesta ante señal inteligente. Incluso en sectores privados, empresas de inteligencia artificial y telecomunicaciones han ajustado sus marcos de desarrollo a ese mismo año. There are many commentators who say that the non-human beings, the aliens, call them what you like, they're friendly, they're benevolent. That if they're real, they're no threat at all to humanity. Can we assume that? Well, I think in order to understand if something is a threat, from a national security perspective, it's a very simple calculus. It's capabilities versus intent. We have examples where these things have disabled our nuclear capabilities. I ask you, if these things are benevolent, there's zero information to suggest that what they are doing is for benevolent reasons. Tenemos a Luis Elizondo, experto en investigación y exdirector del programa que desde el Pentágono, desde el mismísimo Pentágono, investiga el fenómeno OVNI. That the US government's forays into space have been clear and evident since the Cold War, but only until a recent time, the Pentagon admitted the study of the UFO phenomenon and also acknowledged having some audiovisual content that relates them to any kind of contact. The government has already officially acknowledged, the Navy and the Department of Defense has already acknowledged that the phenomena is real. There are UFOs. The more we keep our head in the sand, the more vulnerable we become. And I'm not trying to fearmonger here, but let's not forget that the job of the Pentagon, the Department of Defense, is national security. It's not humanitarian assistance, it's not philosophy, it's not theology, it's defending our country. And so when you have something flying with impunity in our airspace and there's nothing we can do about it, that is by definition a national security issue. At the end of the day, people ask, is this a threat? And my response is, well, I think it could be if it wanted to be. So let me take just a moment and give you an explanation. Yes. You are living now, if I may ask, where do you live right now? Bogota, Colombia, the capital city. Bogota, Colombia. When you go to bed at night, do you lock your front door? Yes. Yeah, right. Most people do. Here too. And I think not that you expect anything bad to happen, but
it is something that we do out of habit, just in case. And some lock the window, and people may go back and turn the alarm system on. Well, let's say one morning you wake up, you come downstairs to have a cup of coffee or a tea, and all of a sudden now you have muddy boot prints in your living room. Now, no one's been hurt, nothing's been taken, nothing's been out of place, been put out of place. But despite you locking the doors, the windows, and turning on the alarm, there are muddy boot prints in your living room that were not there the night before. My question to you is that a threat? Thousands of projected holographic alien warships will blanket the skies, sending people into a global panic. Real military crafts within the holograms will inflict actual damage to the surrounding areas to sell the gimmick. And as a result of the ensuing human chaos, a one-world government will immediately form without any resistance from the people. They will be the new world order. Once this happens, we as a people will be doomed to enslavement and accelerated depopulation. With that said, the only hope for human salvation is to acquire and spread the knowledge of these activities and agendas. Resist, retaliate, then conquer this imposing enemy. The time is now, as humanity is rapidly approaching its final days. The knowledge of what's coming is taking its toll on me. I see all of these people living their lives, enjoying themselves, planning their futures, oblivious to the fact that it's all going to end soon. Here I am at a park where children are playing, and in the skies above, I can see the chemtrails, poisoning the air and slowly killing us all in plain sight. I've never felt so helpless. I want to scream out to the world, but I'd only be laughed at, ridiculed. When Claire said the memoirs were a fabrication, I secretly wished she was right. Then I could sleep at night. But I know, beyond a reasonable doubt, that it's all true. That Joe was being completely forthright. I saw it in his eyes. I heard the tremor in his voice when he spoke about it. It didn't come off as an admission. It was more of a deeply concerned confession. He was scared for us all. And that says a lot, coming from a man who was a government assassin.